Hola, muy buenas tardes, alumnos de estadística. Continuamos con nuestras clases. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que fue medidas de tendencia central, que acuérdense, chicos, que nos arrojan los datos precisamente de una población que hemos estado estudiando o que estemos estudiando. Nos va a arrojar los datos precisamente, así se llaman, los datos centrales, ¿verdad? Quedamos que son tres: la mediana, la moda y la media. Quedamos que la mediana es el valor central, ¿no? El dato del medio, no el promedio. Es el dato que justamente está en la parte central de nuestra población que estamos investigando. La moda quedamos que es el número o los números que más se repiten dentro de esa población que estamos analizando. Recordamos que la mediana también puede haber dos medianas o podemos sumar las dos medianas y obtener, dividirlas entre dos y obtener una sola. Y por último, la media, que es el promedio de la población que estamos estudiando. Y que bueno, al final del día, acuérdense que el promedio es la media o promedio es el dato más importante dentro de las medidas de tendencia central que estuvimos estudiando la clase pasada. ¿Por qué la más importante, la media o el promedio? Porque es la base de lo que vamos a ver hoy. En muchas de las medidas de dispersión, que es el tema que corresponde a esta semana, su base es la media, ¿no? Podemos no tener la mediana, podemos no tener la moda, pero sí necesitamos tener la media. Y ya te lo platiqué, más adelante vamos a ver distribuciones de probabilidad, y en esas distribuciones de probabilidad también se requiere conocer la media de lo que estemos estudiando. Y ya sabes que la estadística pues aplica a todas las ciencias porque es multidisciplinar. Entonces, si tú quieres calcular o tener el estadístico de la asistencia en tu empresa, pues tienes que tener el promedio de horas de llegada. ¿A qué promedio de horas están llegando, no? Y de ese promedio, tú puedes notar o puedes ver qué tan disperso va a ser los datos que tienen por medio de lo que vamos a aprender hoy. Pero tú no puedes conocer la dispersión o la distancia entre datos si no tienes un promedio. Y no puedes tomar decisiones si no tienes un promedio, ¿verdad? Entonces es bien importante que puedas tú comprender el día de hoy que de todas las medidas de tendencia central que estudiamos la clase pasada, la media o el promedio es la más importante. Acuérdate que puedes calcular las medidas de tendencia central en una tabla simple y en una tabla de frecuencias por intervalos. ¿Sale? Generalmente trabajaremos o se trabaja profesionalmente con tablas de frecuencia en intervalos. Y bueno, pues ya estuvimos revisando con el video y los ejercicios que tú ya tienes asignados para que tú puedas trabajar el tema de la media, la mediana y la moda. Y hoy llegamos a un tema que es como las medidas hermanas o que desprenden de las medidas de tendencia central, que son las medidas de dispersión. Entonces voy a compartir con ustedes en pantalla eh, unas poquitas diapositivas para estudiar un poquito acerca de qué son las medidas de dispersión. E inmediatamente iremos a ver el video de aplicación, ¿verdad? De cómo se calculan las medidas de dispersión. Sin duda alguna es más sencillo que las medidas de tendencia central, pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Vamos a ver la parte teórica. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas que permiten retratar la distancia de los valores de la variable a un cierto valor central, que es lo que te decía. Igual puedes usar la mediana, la moda o la media, ¿no? El tema es que estas medidas están referenciadas con las medidas centrales, ¿sale? Generalmente, te lo vuelvo a repetir, es la media, la medida por excelencia para calcular las medidas de dispersión. Dice, o que permiten identificar la concentración de los datos en un cierto sector del recorrido de la variable, ¿sale? Se trata de coeficientes de variables cuantitativas, es decir, que se expresan numéricamente,
Las más usuales son el desvío, la desviación estándar o desvío estándar y la varianza. Esas son las medidas de dispersión más notables. Entonces, al final del día nosotros vamos a tener una población para estudiar. Vamos a obtener un promedio de esa población y queremos conocer qué tan disperso es, hay algunos datos dentro de esa población, ¿no? ¿Qué tan lejos quedó, por ejemplo, en un grupo, ¿no? Vamos a pensar que es un grupo numeroso de 50 a 60 alumnos. Hay un promedio de calificaciones de todo el grupo, ¿no? Tendremos que tener todas las calificaciones finales de alguna materia, las dividimos por el número de personas y vamos a tener un promedio de ese grupo. Ahora, lo interesante es que tomemos de, por ejemplo, alguna persona que haya sacado 10, ¿no? Si nuestro promedio fue de 6.7, híjole, podemos calcular qué tan disperso o cuántas personas sacaron 10 en relación a ese promedio, ¿ves? ¿Cuánta es la dispersión? A lo mejor son una, dos, tres personas, eso es mucho, ¿no? Hay una dispersión larga, ¿no? De la media, ¿no? Quiere decir que hay poquitos alumnos que tienen un buen aprovechamiento en esa materia. Bueno, estas medidas de dispersión nos va a permitir identificar qué tanta hay la distancia entre el promedio, una medida central, con respecto al grupo y aquellos componentes variables del grupo que se salen un poco del tema de valores centrales, ¿sale? Eh, las medidas de dispersión, como vemos ahí en pantalla, tienen varias características o varios elementos, ¿no? Entre ellos, pues vamos a encontrar el rango. El rango tú ya lo sabes calcular porque fue el que usamos para hacer la tabla de distribución de frecuencias en intervalos, ¿te acuerdas? No es otra cosa más que el dato mayor menos el dato menor. La desviación es asociada a un valor x1 de la variable con respecto a la media aritmética. Ya es lo que yo te decía, que la vamos a definir x. Se define como la diferencia entre t es igual a x menos x, ¿no? X, la media. Acuérdate que se expresa la media con la línea de arriba. Entonces, nos está diciendo que es la diferencia es decir, entre el dato de la desviación que vamos a tomar menos la media, ¿no? Y la desviación media es la medida aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética, ¿sale? La desviación media no es otra cosa que las desviaciones que hay con respecto a la media, como yo te decía, ¿no? De repente tenemos un 10, un 9, cuando la media es 6.8, ¿no? Entonces, esa fue una desviación así con respecto a la media aritmética, ¿no? Ahorita las fórmulas las vamos a ver mejor expresadas ya en el ejercicio más visual, ¿sale? Ahorita lo importante es entender cuáles son las medidas de dispersión y cada uno de los conceptos, ¿no? Entonces, el rango, pues claro que tenemos que conocer un rango, ¿no? Para poder empezar a hablar de medidas de tendencia central y dispersión, pues tenemos que conocer el rango que hay entre nuestro número mayor, nuestro número menor, depende de lo que estamos investigando. Pues la desviación ya vimos que está asociada a la variable que vamos a tomar como xi o x1, como lo quieras decir, con respecto a la media, y la desviación media, pues es esta desviación que hace algún dato con respecto a la media, al promedio aritmético, ¿no? La desviación estándar, una medida diferencial para identificar estos conjuntos de datos, es la concentración de dispersión alrededor de la media. Volvemos al tema, todos alrededor del promedio. Una manera de evitar que los distintos signos se compensen es elevarlas al cuadrado, de manera que todas las desviaciones sean positivas. La raíz cuadrada del promedio de estas cantidades recibe el nombre de desviación estándar o desviación típica y es representada por la siguiente fórmula. Ahorita lo vamos a ver en ejercicios. Acuérdate, por eso te decía y soy muy enfático. Las medidas de dispersión están 100% relacionadas a promedio, a la media. Como vemos aquí, la estándar no es otra cosa que todas las desviaciones que tenemos alrededor de la media, ¿no? Entonces, es importante que podamos usar estas fórmulas para que aquellas desviaciones, como dice el texto, pues caigan en el lado de los positivos y no de los negativos, ¿no? Bueno, la varianza es otra desviación que es el cuadrado de la desviación estándar.
recibe el nombre de varianza y se representa por sigma al cuadrado. Acuérdate que la S es sigma, ¿no? O puede ser así el signo en griego, ¿no? Sigma al cuadrado. La suma de los cuadrados, fíjate bien, la suma de los cuadrados de los desvíos de la totalidad de las observaciones respecto a la media aritmética. Es decir, vamos a tomar los datos de manera al cuadrado, ¿no? Pues la suma de los cuadrados de los desvíos, es decir, de todas estas medidas que se dispersan, lo vamos a poner en base a la medida aritmética de la distribución, ¿sale? Es menor que la suma de los cuadrados de los desvíos respecto de cualquier otro valor que no sea la media aritmética. Si observamos, veremos que la varianza no es más que el desvío estándar al cuadrado, lo que yo te decía. Simplemente son los datos, pero al cuadrado. Y si se simboliza sigma, raíz cuadrada de sigma al cuadrado, ¿sale? Y ya, o sea, esas son las vías de dispersión, chicos, ¿no? La desviación media, la estándar y la varianza. Vamos a aprender a calcular cada una de ellas. Lo importante es lo que yo te digo. La varianza, desviación estándar y la desviación media tienen su enfoque en la media aritmética. Si no tenemos media aritmética, no podemos calcularla. Acuérdate que la varianza vamos a trabajar con esas medidas, con esos datos que están dispersos, pero la vamos a elevar al cuadrado, ¿sale? Esa es una característica. La desviación estándar, pues son aquellas medidas, chicos, que se van a desviar, ¿no? La dispersión completamente alrededor de la media, ¿no? Y la desviación media, pues son todos estos valores absolutos de los datos respectivos a la media, ¿no? Entonces, vamos a aprender a calcular esto de manera ya más visual, más precisa, con un ejercicio. Lo que yo quiero que te quedes de manera teórica, lo puedas entender, porque es muy importante entender la parte teórica. Es, ¿para qué uso las medidas de dispersión, no? Ya quedamos la semana pasada que las medidas de tendencia central nos van a arrojar los datos céntricos de un grupo que yo estoy estudiando. Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero que entiendas, ¿no? Estás estudiando una población y tú quieres conocer las características centrales de ese grupo, ¿no? La gente enferma de COVID, mujeres arriba de 60 años con enfermedades degenerativas, ¿cuál fue el promedio de muerte? ¿Qué edad fue el promedio de muerte? ¿Ves? Entonces, estudias la media, luego buscas la mediana, ¿no? Vas quitando gente para también encontrar un dato de edad en las mujeres arriba de 60 años y obviamente la moda dentro de los 60, a lo mejor la población es de 60 a 70, entre los 60 a 70 es cuál fue la moda, el número, en la edad en la que más frecuentemente falleció la gente. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Nos dice mucho cuántos de ellas y qué tipo de enfermedades tenían cada uno de ellos al morir, ¿no? Por promedio. Ahora, las de dispersión nos puede marcar que en todas esas muertes, ¿cuál es la diferencia entre alguien que murió con diabetes y COVID a alguien que murió con hipertensión y COVID, ¿no? Ahí dentro del promedio, ya sabemos que vamos a pensar que la edad promedio fueron a la edad de 65 años, ¿no? Pero de esos 65 años, ¿cuál es la desviación de la medida de dispersión en que hay entre, ok, la mayoría murió a los 65 años, pero en la dispersión, ¿cuántos murieron por complicaciones con diabetes, por complicaciones de hipertensión? Para eso nos sirve las medidas de dispersión, para analizar los datos y por qué se dispersan, por qué se abren en base a la media, ¿no? ¿Cuál es la razón que estas mujeres murieron, ¿no? O igual si lo comparas de todos los, gente que se enfermó de COVID y tienes un promedio de muerte, de edad, pues, ¿qué tan dispersa es este promedio de muerte con la gente que más joven murió, ¿no? Vale la pena, o sea, ¿cuál es la dispersión entre el promedio y el más joven, ¿no? Porque todos sabemos que murió gente adulta más que jóvenes, entonces habría que ver cuáles son esos datos cuantificables, ¿no? En relación
a estas muertes. Para eso nos sirve esto, ¿no? De igual manera, tus asistencias en el trabajo, tu productividad, para eso necesitas tener tus datos centrales y obviamente entonces a partir de esos datos centrales vas a observar qué tan dispersos son los demás datos en base a tu media, sobre todo, o a estos datos centrales. Entonces, quitando esto, chicos, vamos a ver el video para poder, ¿cómo se llama? Verlo ya más, de manera más práctica en el tema de la elaboración del mismo. Déjenme quitar la introducción. Y ya listo. Lo voy a compartir con ustedes. Poner compartir con sonido. Aquí está. Esta ya la deben de estar viendo. Y aquí están las medidas de dispersión, ¿no? Que ya las estudiamos, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, ¿vale? Entonces vamos a estudiarlos. Déjenme adelantar un poquito más. Aquí está. Ok. Lo primero, chicos, lo primerito, es obtener tu tabla de frecuencias, ¿vale? Para todo, chicos, vamos a tener que hacer, déjenlo, regreso un poquito más, déjenlo corro y ahorita. Y coeficiente de variación para un grupo de datos agrupado en intervalos. Y para este video trabajaremos con Okay. En esta vamos a trabajar con la varianza y desviación estándar, que dentro de las medidas de dispersión son las más comunes, ¿vale? Son las que más usamos, tanto la varianza como la desviación estándar, ¿no? Por su nombre te lo dice estándar, ¿no? O sea, es esta desviación que estandariza, cuantifica un número, ¿no? Pero, pues antes de hacer todo eso, como verás, por eso es a veces bastante desgastante para los investigadores, para los matemáticos, para los estadísticos, porque hay que tomar otra vez, recuerda que la estadística recoge los datos, los ordena, los agrupa, ¿sale? Los analiza, los presenta y toma decisiones. Entonces, volvemos al tema. Esta es una tabla de distribución con edades que están ahí. Obviamente se sacó lo que tú ya sabes, la marca de clase, que es la X, eso ya lo vimos en las dos clases anteriores. Se calculó la marca de clase, tenemos la frecuencia absoluta y ya, eso es lo que necesitamos para trabajar, ¿no? Entonces tienes que construir toda la tabla de distribución de frecuencias, sacar el rango, ¿te acuerdas? El número de intervalos, la amplitud del intervalo, pero en lugar de calcular la marca de clase y calcular la frecuencia absoluta. Pero en lugar de calcular ahora la media, la mediana y la moda, que fue lo que hicimos la otra vez, pues vamos a calcular el tema de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Sale? Entonces le voy a dar play, vamos escuchando y voy pausando junto con la explicación del maestro. esta tabla en la que tenemos los datos de las edades de un conjunto de personas. En este caso, pues aquí tenemos los intervalos y las frecuencias. En este caso, esto quiere decir que 5 personas tienen entre 10 y 15 años, 9 personas tienen entre 15 y 20 años y así sucesivamente. Si ustedes no saben hacer una tabla de frecuencias y la quieren aprender a hacer, aquí les dejo el link en el que les enseño a hacer tablas de frecuencia. Pero bueno, empecemos aclarando, porque pues puede que no lo sepan, que la X es la marca de clase y la X es el promedio de los límites. ¿Cómo se saca la X? Sumando los límites 10 más 15, 25 dividido en 2, que es 12,5. Lo mismo se hace con los demás. Por ejemplo, aquí 20 más 25 es 45 dividido en 2, 22,5. Así se sacan las marcas de clase. Aquí están las frecuencias. Bueno, para hallar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, primero tenemos que encontrar la varianza. En este caso, esta formulita es la varianza para cuando el grupo de datos se toma como una población. Acordémonos que la varianza se puede, o hay dos formulitas diferentes. Una es para cuando los datos se toman como una población y la otra es para cuando los datos se toman como una muestra. Como les digo, aquí vamos a tomar los datos como una población
Algunos libros o profesores explican aquí o colocan aquí x sub i, f sub i, x sub i por f sub i y así en todo, lo mismo aquí en la formulita. Yo coloco la x y la f, pero pues ya se sabe, lo importante es saber que esto es la marca de clase, que esto es la frecuencia. Y aquí, en algunas formulitas, en lugar de estar x media así, está un símbolo que se llama new, que es algo así. Y en lugar de estar la n minúscula, está la n mayúscula. Pero lo importante es entender el concepto. A mí me gusta trabajarlo así porque el símbolo más usado para el promedio es este, x con una barrita arriba, y pues la n siempre va a ser el número de datos. Entonces, primero vamos a encontrar la varianza. Para la varianza necesitamos hacer la suma de las x menos el promedio, eso elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por f. Obviamente ya lo vamos a explicar acá. Primero que todo, pues como dice... Ok, chicos. Vamos a calcular la varianza como este profesor, la varianza poblacional, la que más se usa porque la varianza de la muestra pues es de unas muestras muy pequeñas. Y acuérdate, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de muestreo. Vamos a aprender que pues de la muestra sale de esa misma población a estudiar y de esa muestra pues esa pasa a ser nuestra población, ¿no? Entonces, la fórmula más usada pues es la fórmula de la varianza con el tema para estudiar una población. Si te das cuenta, la fórmula es bastante sencilla, pero nos pide algunos pasos, ¿no? Entonces, déjame, probando tantito el dedito, vamos a moverle tantito ahí. Acuérdate que la varianza es está al cuadrado, eso ya lo dijimos desde la explicación teórica que acabamos de ver, y nos está pidiendo que nos está requiriendo la sumatoria, fíjate bien, quiere conocer la sumatoria de x, que es la marca de clase, menos el promedio entre al cuadrado por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces ahí, pues si tú te das cuenta, pues no tenemos conocimiento de cuál es la media, ¿no? Tenemos que sacarla, ¿no? Ya lo aprendiste a calcular en la clase pasada con el otro video. Entonces, esa fórmula, ojo chicos, primero pues tenemos que conocer la media, lo primerito. Ya después de conocer el valor del promedio, entonces podemos hacer la operación que está en paréntesis, eso ya es un tema aritmético. Tomaríamos la marca de clase menos el promedio al cuadrado. Hacemos todo eso de cada uno de los intervalos que tenemos de este lado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Al final es lo último, ¿sale? Y hasta último, pues tenemos que hacer la sumatoria de todo eso. Por eso es que tú ves que en pantalla se abrieron una, dos, tres columnas. Una para calcular la media, otra para resolver aritméticamente el tema de marca de clase menos el promedio al cuadrado y otra, ya conociendo la media, por la frecuencia absoluta que tenemos, ¿no? Y de esa manera, pues sumamos todo y vamos a poder obtener la varianza. Esto es lo que más tarda del video, chicos, porque al final del día, la desviación estándar que vamos a ver y el coeficiente de variación se sacan express. Necesitamos conocer la varianza, que es lo primero que necesitamos conocer porque la desviación estándar nos va a pedir a la varianza, ¿sale? Entonces, conociendo la varianza, los otras dos se saca en 1 minuto, 2 minutos. Entonces, aquí lo pesadito es armar todo el show para calcular la varianza. Entonces, le voy a poner play de tal manera que sigamos con lo que continúa. Hacer la suma de las x menos el promedio, eso elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por f. Obviamente ya lo vamos a explicar acá. Primero que todo, pues como dice aquí, tenemos que conocer el promedio. Acordémonos que el promedio se saca con la suma de los x por f dividido en x. Entonces tenemos que acordarnos que la tabla, ¿para qué me sirve? Si en algún momento alguna fórmula dijera la suma de los f, por ejemplo. ¿Qué quiere decir la suma de los f? Quiere decir hacer una casilla que diga f, sumar todos esos datos de esa casilla. Por ejemplo, en este caso, la suma de los f sería 60. Como en este caso dice la suma de los x por f, por eso es que ya previamente hice una casilla en la que dice x por f. Y cuando yo sume todos estos valores, esa suma que me dé aquí va a ser la suma
de los x por f. Entonces, vamos a encontrar el promedio. Aquí dice la suma de los x por f dividido en n. Vamos a llenar la casilla de x por f. ¿Cómo se llena? Pues simplemente multiplicando, como dice aquí, la x por la f. O sea, tenemos que multiplicar la x para colocar el valor de acá. Multiplicamos la x por la f. 12,5 por 5, que eso es 62,5. Aquí vamos colocando esas multiplicaciones. Ok, chicos, vamos a adelantarle porque es muy sencillo, ya lo sabes, la fórmula está ahí, tú ya la hiciste, la clase pasada la vimos y ya no tienes que haber hecho en tus tareas. Entonces, 12.5 por 5, 17.5 por 9, 22.5 por 12, 27.5 por 15, 32.5 por 11, 37.5 por 8. Cuando tengamos todas esas multiplicaciones, vamos a sumarlas todas y luego lo vamos a dividir, ¿sale? Entonces, déjenme adelantar el videito ya con respuestas. Ahí están ya las respuestas. Y suma 1560. El número de datos que estamos manejando es de 60, como no, acuérdate que la frecuencia absoluta es lo que nos arroja el número de datos, entonces pues hay que hacer una división de 1560 entre 60 para obtener la media y con eso poder seguir resolviendo las dos siguientes columnas, que es justamente lo que va a hacer aquí el profesor. Entonces, ahí está ya la división, nos va a arrojar un promedio de... Déjame ver si lo anoto por aquí. Sí, 26. La media es de 26, chicos, ¿no? 1560 entre 60. Entonces, acuérdate, la media se saca multiplicando la marca de clase por cada una de las frecuencias, por cada uno de los intervalos, se hace la sumatoria y se divide entre el número de datos que obtenemos de la frecuencia absoluta. Ahora sí, pues ya podemos trabajar con el paréntesis, ¿no? Que es x menos la media al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que la media vale 26 y nuestra marca de clase pues está ya en la columna. Entonces, vamos a continuar con eso. Tiene una casilla que diga esto. X menos x media al cuadrado por f. Por eso la hice aquí, mírenla. X menos x media al cuadrado por f. Este valor, ¿sí? Lo que voy a reemplazar esto es por la suma de lo que me dé aquí. Pero eso lo podríamos hacer de una vez, pero yo prefiero hacerlo por partes como para no confundirnos. Primero voy a hacer la suma, primero voy a hacer esta partecita, x menos el promedio al cuadrado, aquí, y luego ese resultado lo voy a multiplicar por la frecuencia. Entonces empezamos. Vamos a hacer esta primera casilla. ¿Qué operación se hace para esa casilla? Lo que dice aquí, x menos el promedio al cuadrado. O sea, para esta casilla lo que tenemos que hacer es colocar la x, que en este caso es 12,5, voy a hacer el paréntesis, 12,5. A esa x le restamos el promedio, que es 26, y lo elevamos al cuadrado. Esto lo podemos hacer en la calculadora, 12,5 menos 26 y luego elevarlo al cuadrado. ¿Cómo harías para maximizar los resultados publicitarios de tu marca? Haz como Juan, que es especialista al cuadrado y eso nos da 182,25. Pilas que al hacer la operación en la calculadora, si ustedes en la calculadora escriben sin el paréntesis 12,5 menos 26 al cuadrado, les va a dar un resultado erróneo. Ustedes tienen que, digámoslo así, explicarle a la calculadora que el cuadrado va para toda la resta. Entonces hay dos formas, o colocamos el paréntesis o hacemos esta operación de la resta, escribimos igual y luego elevamos al cuadrado. Entonces, esta operación me dio 182,25, coloco el valor acá. Ok, chicos, como verán, se tomó la marca de clase, menos el promedio, aquí ya lo habíamos calculado y elevamos al cuadrado. Como ya te explicó el maestro, si estás trabajando con calculadora, que lo más normal, no se te olvide poner los paréntesis y elevarlo al cuadrado. Si lo vas a hacer a la vieja usanza, pues haces primero la resta y luego elevas al cuadrado, ¿no? Eso hasta manualmente lo puedes hacer, es más dilatado, pero bueno, como a ti te guste calcularlo. Evidentemente que toca hacer lo mismo con todas, ¿no? Entonces, 17.5 menos 26 al cuadrado, 22.5 menos 26 al cuadrado, 27.5 menos 26 al cuadrado, 32.5 menos 26 al cuadrado, 37.5 menos 26 al cuadrado. Y con eso
vamos a poder ya trabajar porque vamos a tener todos los resultados y cada uno de ellos pues lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Pero vamos a ver primeramente que ya esté lleno ya la tabla por completo. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos los resultados. Pues, ¿qué sigue, chicos? ¿Qué es lo obvio? Ya tengo el paréntesis resuelto y me dice que lo multiplique por la frecuencia. Pues entonces es muy sencillo. Este 182.25 lo voy a multiplicar por 5. Este 72.25 lo voy a multiplicar por 9. Y así nos vamos a ir con cada uno de ellos hasta acabar con todos los intervalos y al final sumar toda esa columna. Voy a poner al profesor para que podamos ver cómo se realiza. Suma de esta casilla. Entonces, ahora sí, como les decía, vamos a llenar la casilla que nos interesa. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la operación de los x menos x media al cuadrado, que es este valor, y ese lo vamos a multiplicar por la frecuencia. O sea, este valor que es x menos x media al cuadrado lo multiplico por la frecuencia. Entonces, 182,25 por 5, que eso da 911,25. Para la siguiente casilla. Ok, chicos. Ok, chicos, vamos a poner otra vez ya todos los resultados, que es lo que nos interesa. Y al final se hace la sumatoria porque es lo que nos está pidiendo toda la parte del numerador, ¿sale? Bien importante que sigas el tema porque acuérdate, ¿cómo empezamos? Sin la media no podemos obtener la varianza. Podemos obtener la varianza porque tenemos la media, ¿sale? Entonces, acuérdate que todos los medios de dispersión dependen de un valor central, muy en específico de la media, ¿sale? Entonces, por eso se calculó primero la media de esta tabla de frecuencias para después pasar a calcular la varianza, porque para calcular la desviación estándar necesitamos conocer la varianza, ¿sale? Entonces, por eso va todo un proceso, nada más es que, ay, se me ocurrió sacar la varianza primero, no. Todo lleva un proceso, ¿sale, chicos? En matemáticas todo es un proceso. Te enseña a ser ordenados. Si siempre me preguntan, ¿qué es lo más valioso de las matemáticas? Pues es algo bien sencillo, ¿verdad? Chicos, las matemáticas, por supuesto que tú no vas a usar una ecuación lineal de primer grado, ni de segundo grado, ni de tercer grado, ni vas a hacer un binomio, ni un trinomio cuadrado perfecto en la vida real. Eso es mentira, ¿no? Ni siquiera los ingenieros lo usan el álgebra. Sí tiene aplicaciones, pero distinto. No es que vayas a usar el álgebra en la vida diaria, ni vas a ni te vas a poner a sacar en tu vida cotidiana la base de tu casa, ni las áreas, ni los perímetros, ni todo lo que has visto en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, ni el coseno, ni el seno, ni todos esos términos, la tangente, nada de eso, ¿sale? Es bien difícil. Pero lo que nos enseñan las matemáticas para la vida real, para nuestra vida, te das cuenta desde la suma, que es lo más básico, desde contar hasta el cálculo diferencial o integral, todo lleva un proceso para desarrollar las operaciones. Y eso nos enseña a nosotros ser ordenados. Por eso mucha gente, es un poco ya más de tema pedagógico y psicológico, mucha gente choca con las matemáticas porque choca con su misma personalidad. No lleva un orden en las cosas. No le gusta. Tú llegas a tu casa, avientas las chanclas por allá, el saco por allá, te vas, no tienes la cama, los trastes están sucios y llegas a tu trabajo y haces lo mismo, ¿no? Haces las cosas al revés de como el manual operativo lo dice y luego por qué no salen las cosas, ¿no? Trabajar con orden es trabajar con excelencia, trabajar con orden y por medio de una metodología nos va a llevar a un éxito. Entonces, las matemáticas suman demasiado a nuestras vidas porque nos hacen personas que sepan trabajar con procesos, que sepan trabajar ordenados, ¿sale? Esto es como un breviario cultural, pero es importante que lo tengamos bien claro, porque no puedes, acuérdate, no puedes calcular medidas de dispersión si no tienes la media calculada. Eso es pues, cuestión de orden. No puedes calcular la desviación estándar si no tienes la varianza.
Y como ves en la fórmula, tú no puedes tener la sumatoria de x, de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta si no vas desglosando. Lo primero que necesito es conocer la media, por eso hago la operación. Lo segundo que necesito es eliminar ese paréntesis, por eso es que hago el paréntesis. Lo tercero que necesito, los resultados de ese paréntesis por la frecuencia absoluta, para finalmente, como lo pide en el inicio del numerador, pues tener la sumatoria de todo eso, que fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Lo último que se hizo fue 182 por 20.25 por 12.5, 72.25 por 17.5, 12.25 por 22.5, entonces y así sucesivamente. Eso nos dio unos resultados, lo anotamos en la columna, si te das cuenta, me encanta este maestro precisamente por el orden. Él pudo haberse saltado esto e irse directo al grano, y no, abrió una columna para la media, abre una columna para resolver el paréntesis, abre una columna para calcular la frecuencia. Por eso me gusta mucho su método de enseñanza. Es muy parecido al mío y obviamente pues lo sumo a nuestras clases. Y al final, que tenemos todo perfectamente ordenado para que no se nos pierda nada, hicimos un proceso y podemos estar tranquilos que ese proceso se hizo correcto. Lo mismo pasa en tu casa, lo mismo pasa en la escuela, lo mismo pasa en tu trabajo. Un proceso bien hecho, bien establecido, bien organizado, nos va a dar los resultados correctos. No se te olvide de eso. Para eso practicas también temas matemáticos, ¿sale? Entonces, multiplicamos, sumamos 911.25 más 650.25 más 147 más 37.75 más 464.75 más 1058 me arroja 3.265. Tengo la sumatoria que me pide el numerador, tengo que resolver el numerador, que es muy sencillo, esos 3.265 por el número total de la población que estamos estudiando, que en este caso es 60, y les mando, y se hace la división 3.265 entre 60 y podemos obtener nuestra varianza. Entonces, déjenme adelantar, ya que lo tenga aquí el maestro resuelto. Ahí ya lo está poniendo. Me voy despacito, despacito para irle atinando. Ahí está, estamos por obtener la varianza y ahí está. Nos dio que es 54.41 años, ¿no? Entonces, ese es el cálculo de la varianza. Se tiene que poner al cuadrado porque ya vamos en la parte teórica. Son las medidas de dispersión al cuadrado, no se te olvide, al cuadrado. Entonces, tenemos una desviación, una varianza, perdón, de 54.41 años al cuadrado. ¿Sale? Le voy a poner play. Al cuadrado. ¿Cómo sabemos cuál es la unidad? Dependiendo de lo que nos están preguntando. En este caso, lo que nos están preguntando es la edad. Y esto es de 10 a 15 años o de 15 a 20 años. Por eso aquí es en años al cuadrado. Algo que les quiero aclarar, como les decía al comienzo, esta fórmula es para cuando nos dicen halle la varianza para un grupo de datos tomado como una población. ¿Qué sucede si nos dicen halle la varianza para un grupo de datos, tómelos como si fuera una muestra? El único cambio es que va a ser todo igual, vamos a llenar toda la tabla igual. El único cambio es que si nos dicen hágalo como una muestra, la fórmula no es n, sino n-1. O sea, en lugar de dividir por el número de datos, tenemos que dividir por el número de datos menos 1. O sea, en este caso, si nos dijeran con una muestra, no dividiríamos por 60, sino por 59. Es el único cambio, el resto sería todo igual. Y bueno, que cuando I think we should explore a few solutions. Grammarly ensures your writing conveys cuando es con una muestra, pues el símbolo ya no es Interesante eso que nos comenta el maestro. Déjeme acabar que explique eso y ya retomamos. sigma al cuadrado, sino s al cuadrado. Más tardecito vamos a practicar con eso. Okay. Sencillo, como decía, ¿no? En lugar de la n, pues se le pone una n-1, sería 59 cuando es una muestra, punto, se acabó. Por eso tengo que la mayoría de personas trabajan con poblaciones ya y para tener un resultado más certero. No es que la muestra no, pero generalmente ya la muestra que obtenemos, pues es nuestra población al final del día y al final lo que estamos investigando esa población. Ya encontramos la varianza. Ahora vamos a encontrar la desviación estándar. La desviación estándar ya es mucho más sencillo porque no es sino simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. O sea, la desviación estándar, que el símbolo es sigma sin el cuadrado,
es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces colocamos la raíz cuadrada de esto, 54,41. Si quieren ustedes pueden escribir años al cuadrado, si no, no hay problema. Entonces sacamos esta raíz y nos da que la desviación estándar es 7,37. Aquí como la varianza al hacer esta operación me daba 5,416, pues voy a agregarle otra cifra decimal. ¿Como para qué? Como para que nos dé más exacto. Acordémonos que entre más cifras decimales utilicemos, más exacto es el valor. Si ustedes quieren pueden colocar 41, no hay problema. Igual les va a dar un valor también muy acercado a la realidad. Entonces ya voy a colocar aquí mi resumen, que es la varianza es 54. Ok, chicos. Muy sencillo, se los dije, desviación estándar teniendo la varianza es muy rápido, porque es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso nos dio 7,37. Ya la desviación estándar, ¿ves por qué nos sirve la varianza? Ya le fuiste cachando. Usamos al cuadrado los datos que tenemos, ¿no? En base a la media, para obtener la desviación estándar en cada una de las edades. Quiere decir que hay una desviación estándar entre edades de 10 a 40 años, que es la población que estamos estudiando, y el rango que tenemos de 10 a 40 años, hay una desviación estándar entre todas esas edades de 7,37 años entre cada uno de ellos. ¿Va? Entonces, para eso calculamos primero la varianza para poder obtener nuestra desviación estándar. 4,41 y la desviación estándar 7,37 años. Ya hallamos el promedio, la varianza, la desviación estándar. Por último vamos a hallar el coeficiente de variación, que se encuentra simplemente haciendo esta operación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido en el promedio. Esto sería nada más. Si uno lo quiere escribir ese resultado, o sea, ese coeficiente de variación en forma de porcentaje, que es como más fácil de entender, simplemente lo único que debe hacer es a esa operación le multiplica por 100. Yo lo voy a hallar en forma de porcentaje, entonces de una vez reemplazo. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, pilas, que es la desviación estándar, ¿no? No es la varianza, es la desviación estándar, o sea, 7,37 dividido en el promedio que nos había dado 26. Y como yo lo quiero hallar en porcentaje, multiplico por 100. Hacemos esta operación, 7,37 dividido en 26 por 100. Primero hacemos esta operación y luego multiplicamos por 100, ¿no? Y nos da que el coeficiente de variación es igual al 28%. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber qué tanto varían los datos, o más bien para saber si los datos son homogéneos o heterogéneos. En este caso, o generalmente se dice que si este valor es mayor que el 25%, es porque esos datos son heterogéneos, o sea, están muy dispersos, digámoslo así. Y si nos da menos del 25%, es porque esos datos serían homogéneos. Entonces, en este caso, las edades son de un grupo de personas muy heterogéneo. Como siempre, por último, les voy a... Ven, chicos, el coeficiente de variación, que es el coeficiente a nivel porcentual que lo vamos a expresar, es la variación que hay entre las edades de nuestro rango de 10 a 40. Ya aprendimos que la desviación estándar nos va a arrojar la desviación precisamente entre las edades. Hay una desviación estándar entre edades, entre cada una de las edades de 7,37, ¿no? De los niños, de los encuestados, ¿no? Desde niños hasta adulto hay una desviación en base al promedio, ¿cuál fue el promedio? 26, ¿sale? 26, no lo pierdas de vista, el 26 años es nuestro promedio. El promedio de edades que tenemos en ese grupo de 10 a 40 es de 26 años. ¿Cuál es la dispersión de las edades entre el promedio, entre el número dato? Ahora en una dispersión, una distancia de 7,37 años en toda la población, ¿sale? Ahora, el coeficiente de variación nos termina de arrojar datos muy interesantes. Acuérdate, si es menos de 25 son homogéneos, es decir, son edades muy parecidas, es decir, que la dispersión no es tan grande, ¿no? O sea, la verdad, las personas no se llevan tanta edad, ¿no? Entre el más chico al más grande no hay tanta edad.
hay varias edades, pero no hay una dispersión tan grande. Cuando rebasa el 25%, quiere decir que es un grupo en el que te encuentras un chavo de 10, otro de 12, pero distantes, ¿no? Entonces es muy variables las edades. En este caso, en este ejercicio salió que es bastante heterogéneo, ¿verdad? Es bastante distinto las edades que tienen cada uno. Difícilmente podremos hacer equipos que para tener edades que promedien mismas edades, porque hay son edades muy distintas, son edades no tan parecidas, ¿sale, chicos? De esa manera, pues es que nosotros trabajamos con las medidas de dispersión. No lo olvides, se necesita trabajar con la media, que es el núcleo, para calcular la varianza. La varianza siempre va al cuadrado en base a todos los datos que tenemos, para que por medio de esa operación podamos obtener la desviación estándar que ya nos arroja la diferencia, la dispersión entre las edades de cada uno de ellos, para cerrar con el coeficiente de variación, es decir, con el número exacto cuantificable de determinación, si el dato que tenemos es heterogéneo o homogéneo, o sea, muy diferente o muy parecido, ¿no? Entonces, súper interesante. Yo amo la estadística, chicos, porque acuérdate que al final la estadística nos permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes datos así tan clarísimos, por ejemplo, híjole, está bien dispersa la productividad de esta empresa, ¿no? Tenemos gente muy productiva y gente no tan productiva. Entonces, te permite ubicar a los no tan productivos y a lo mejor despedirlos, ¿no? O capacitarlos, ¿no? Ahora, si fuera una población más homogénea, quiere decir que pues están jalando bien, están jalando parejo, pues entonces quiere decir que vamos bien. ¿Ves para qué nos ayuda la estadística? Pues no se corre a la gente porque te cae bien o te cae mal. Se corre a la gente o se despide a las personas en cuanto a temas de productividad, ¿cómo los vas a evaluar? Pues en base a esto, ¿no? A una estadística, y en base a estadística, pues puedes tomar decisiones importantes en una empresa, ¿sale? O en cualquier organización, hasta en tu vida propia, ¿no? Entonces, aprovecha bien tus clases de estadística, haz los ejercicios, ya los tienes asignados, y bueno, pues yo me despido por el día de hoy. Nos estaremos viendo el siguiente viernes, que ya comenzamos con temas de probabilidad, ¿sale? Vamos a ver cuál es la materia, es estadística, y en realidad, aunque aquí no se titula estadística, la estadística va ligada a la probabilidad. Entonces vamos a empezar a ver las semanas que vienen muchos temas de probabilidad, para terminar con el tema de muestreo, y por último, creo que al último vemos algunas cuestiones que nos van a llevar hacia estadística 2. Si no me recuerdo, son los temas de las preguntas que van dirigidas a resolver hipótesis, ¿no? Pero, pues vamos a verlo ya eso hasta el final, ¿no? Entonces, chicos, pasamos a probabilidad, después nos vamos a muestreo, y al final sí será con un tema muy tranquilo, porque, como te digo, es la entrada a estadística 2, ¿sale? Entonces, cualquier cosa, pues tienen mi número telefónico, me pueden escribir, y bueno, estoy para servirles. Nos vemos el siguiente viernes, no se atrasen con las tareas para que no tengamos ningún problema, ¿vale? Cuídense mucho, hasta luego. Adiós. Adiós, bye. Gracias.